importante para los cardiólogos, ¿no? Ya que esto era un tema, el COVID hasta hace muy poco, bueno, lo veían los médicos internos, en sanatorios, hospitales y los intensivistas, y cada vez más nos llaman a nosotros en interconsulta y cada vez más vemos nosotros pacientes recuperados de COVID con algún tipo de alteración cardiovascular. Ajá. ¿Eso cuándo comenzaron a comprobarlo, doctor? ¿Enseguida que comenzaron los primeros casos o más adelante? Bueno, desde los primeros casos, yo le diría, ya desde la época que empezamos a recibir noticias desde Wuhan, con los primeros casos en China, hasta que la pandemia se expande tanto a Italia, España, Francia y los Estados Unidos, las revistas científicas empiezan a publicar que el COVID no solo es una enfermedad respiratoria, como se creía al principio, sino que también tiene la capacidad de afectar al miocardio. Y empiezan a aparecer en los pacientes que se complican con el COVID, empiezan a aparecer afectaciones en el corazón que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en la internación por alteración en el llamado electrocardiograma, que nosotros solemos utilizar para ver cómo está el ritmo cardíaco, en las paredes del corazón, por medio de la aparición de unas sustancias en sangre que se llaman enzimas cardíacas, que comienzan a elevarse y a darnos una idea de que hay riesgo o afectación o daño en las paredes del corazón. Y también se empiezan a ver problemas en el sistema cardiovascular, propiamente dicho, con la aparición de una tendencia a la hipercoagulación, o sea, la aparición de trombos, de trombosis venosas, que en este caso van a parar al pulmón y generan tromboembolismo de pulmón. Todo esto genera una constelación de síntomas cardiovasculares en pacientes complicados por COVID. Cabe acordar que o pensar que no pasa en todos los pacientes. Tengamos en cuenta que el 80% de los pacientes, y esto es todavía muy válido, en general hacen una evolución bastante favorable, le diría, o sea, con pocos síntomas. Muchas veces estos síntomas son solo una fiebre o una febrícula o alteraciones del gusto o cefalea, pero hacen una evolución bastante, digamos, leve, podríamos decir, pero hay un 20% de pacientes que son los que empezamos a ver complicados, que son los que se internan, y estos son los que pueden tener afectación cardiovascular principalmente. Esto es lo habitual que estábamos viendo. Ahora, ¿qué pasa? Está llamando la atención digamos, en todos los científicos y en todos los que trabajamos en COVID, la desaparición de ya pacientes que han sido recuperados o que están recuperados de esta enfermedad, pero que impresionan tener algún tipo de secuela cardiovascular. Y esto realmente, obviamente, nos ha llamado poderosamente la atención y estamos empezando a estudiarlos una vez que son dados de alta para ver qué tipo de afección cardiovascular, si es que la tienen, con qué tipo de afección han quedado. Ahora, doctor, ¿estas afecciones se dan en pacientes que nunca tuvieron ninguna situación con su corazón o ya con pacientes que tienen alguna patología de base? Bueno, eso es una buena pregunta, porque los vemos en los dos tipos de pacientes que usted ha mencionado. Vemos pacientes que han tenido patología de base, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes que han tenido enfermedad coronaria, o sea, enfermedad de las arterias coronarias, algún tipo de obstrucción, un infarto, por ejemplo. Vemos que pueden quedar con algún tipo de empeoramiento de su cuadro anterior. Pero también, y esto es importante remarcar, estamos empezando a ver problemas en gente que no tenía ningún tipo de afección previa. Y lo que vemos principalmente es la aparición de una inflamación del corazón generada por el virus que se llama miocarditis. Y esto, lo vuelvo a repetir, en pacientes que previamente no se conocía que tenían ningún tipo de alteración cardiovascular y que cuando son dados de alta comentan que están cansados, que tienen, digamos, una alteración del estado general, que no se sienten como antes,
y que se pensaba que esto podría estar relacionado por la afectación respiratoria del virus. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando estos pacientes se los estudia desde el punto de vista cardiovascular y se ve cuando se hace estudios, por ejemplo, como un ecocardiograma, que las paredes del corazón no se mueven correctamente, o sea, están como hipokinéticas, las llamamos nosotros, se mueven algo menos, y si a estos pacientes se les hace una resonancia cardíaca, como un estudio reciente que se hizo en Alemania, en donde a pacientes recuperados de COVID se les hizo una resonancia del corazón, en este caso, se encontró que casi un 70% tenía alteraciones en la resonancia que eran compatibles con inflamación y miocarditis. Y por eso el corazón bombeaba de alguna manera, no diría más lentamente, pero sí con menos fuerza, y eso podía generar los síntomas que llamamos de cansancio o de disnea. Uh-huh. Ahora, ¿esto se puede dar en pacientes de cualquier edad, pacientes jóvenes también? Bien, es más frecuente, por lo menos los estudios iniciales que estamos viendo, en gente de 40 años para arriba. Por lo menos esto es lo que se está viendo en series iniciales. Obviamente no tenemos todavía un gran número de pacientes para poder generalizarlo a la población, pero se está viendo en pacientes de 40 años para arriba, no se está viendo en gente más joven, ni en niños, pero la media es esa edad. Bien, justamente eso iba a preguntar, ¿no? Porque yo no sé dónde fue que leí que los jóvenes pueden llegar a tener alguna complicación o alguna secuela, jóvenes con COVID-19. ¿Qué hay de cierto de eso? A ver, estamos aprendiendo cada vez más acerca del comportamiento del virus, del SARS-CoV-2. Nuestra recomendación es que en aquellos pacientes recuperados, tengan en cuenta que en la Argentina ya tenemos un número interesante de recuperados, ya tenemos más o menos, creo que más de 350.000 pacientes que han, por suerte, superado la enfermedad. Lo que estamos nosotros, de alguna manera, sugiriendo, y esto lo estamos trabajando también junto a la Sociedad Argentina de Cardiología, que prontamente va a sacar un papel de posición, una posición al respecto, es comenzar a estudiar aquellos pacientes que han sido recuperados de COVID, comenzar a estudiarlos, que se hagan un chequeo clínico, que incluya un chequeo cardiovascular, que incluya por lo menos un electrocardiograma y un chequeo cardiológico, y el profesional va a poder determinar si es necesario hacer algún otro estudio complementario, por ejemplo, con lo que nombré anteriormente, un ecocardiograma, que es la manera que nosotros tenemos de evaluar la función cardiovascular. Y esto, lo estamos recomendando hoy por hoy principalmente en adultos. Cuando uno dice adultos, está hablando de gente de ya 20, 21 años para arriba, gente que no está en la edad de ir al pediatra, sino que va al cardiólogo de adultos, para poder determinar si tenemos o no afectación cardiovascular. Estamos tratando de estandarizar de alguna manera algún tipo de evaluación, ya que hoy cuando un paciente es dado de alta de COVID, generalmente al día 11, el paciente está en aislamiento 10 días, al día 11 se le dice, usted está curado y usted ya puede volver a su actividad. Y estamos viendo que los pacientes dicen, sí, yo estoy curado del virus, pero yo me siento flojo, me siento cansado, salgo a caminar y me faltan las fuerzas. Bueno, eso se está viendo. Entonces, me parece que tenemos que estudiar un poquito más, con más detenimiento, a los pacientes para certificar realmente que están de alta clínicamente. Y por eso es que estamos proponiendo este tipo de estudio un poquito más intensivo, por así decirlo, ¿no? Claro que sí, siendo algo tan desconocido, ¿no? Como nos ha ocurrido con la COVID-19, es importante no solamente el tratamiento cuando se contagia, sino el seguimiento posterior para ver cómo ha quedado esa persona, si ha quedado con secuelas como esta o con alguna otra, ¿no, doctor? Así es. A ver, para no alarmar a la gente, la gran mayoría de las personas
en general cuando se recuperan del COVID-19, se recuperan como una gripe importante. O sea, quedan flojos, quedan con un sistema inmune que obviamente se tiene que volver a poner en su lugar. Es una agresión física y psicológica, claro, el haber pasado por el trance del COVID. Estoy hablando especialmente de las personas que han padecido, estamos hablando de ese 20% que han tenido o internaciones o neumonía y que realmente la han pasado mal. Pero es como usted dice, tenemos que todavía conocer qué es lo que pasa y qué estaría pasando a largo plazo. Por eso se están organizando registros, ¿no?, con pacientes post-COVID, aprovechando de alguna manera la posibilidad que tenemos de que estos pacientes puedan concurrir a los consultorios, a los hospitales, a las clínicas, para decir, yo soy recuperado de COVID y quiero saber cómo estoy. Bueno, y en eso estamos. Yo creo que es muy importante poder darles esa respuesta. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, clarísimo todo nos ha quedado, así que muy amable, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta siempre, gracias. Hasta luego. Adiós.